El día de hoy es el análisis del movimiento plano general. Primero que todo, tenemos que definir el procedimiento que se va a utilizar para poder realizar este análisis. Este procedimiento consiste en 5 pasos. El primero, determinar el tipo de movimiento de los cuerpos. Es decir, se debe revisar si los cuerpos que se van a analizar tienen movimiento de traslación, de rotación o un movimiento plano general, que es la combinación de los otros dos tipos de movimiento. Luego se debe encontrar la velocidad y o aceleración de los puntos conocidos. Estas velocidades y aceleraciones se puede encontrar su magnitud y su dirección o solamente su dirección, dependiendo del tipo de movimiento que tengan los cuerpos. Luego se debe dibujar el diagrama de velocidades y o aceleraciones. Este punto es opcional. Lo que permite el diagrama es tener un mejor entendimiento de las velocidades y aceleraciones que se tienen en el cuerpo. Posteriormente se debe plantear la ecuación de velocidad y o aceleración dependiendo del tipo de movimiento que se tenga. Y finalmente se resuelve esta ecuación para encontrar las incógnitas que se presentan en ellas. Para evaluar este análisis se va a resolver el ejercicio 689 del libro de Bedford, que nos dice que si omega AB, si la velocidad angular de AB son 12 radianes sobre segundo y la aceleración angular AB es de 100 radianes sobre segundo cuadrado, ¿cuáles son las aceleraciones angulares de las barras BC y CD? Para este tipo de casos donde tenemos varios eslabones unidos, se debe analizar cada uno por separado y finalmente plantear el movimiento del cuerpo que los está uniendo. Entonces vamos a analizar inicialmente la velocidad del cuerpo AB, que es el cuerpo que se conoce totalmente sus condiciones de movimiento. Se conoce la velocidad angular, que es de 12 radianes por segundo y es en sentido horario, y la aceleración angular, que es de 100 radianes sobre segundo al cuadrado en sentido antihorario. Este cuerpo tiene un movimiento de rotación con respecto a un eje fijo, que es el eje que pasa por el punto A. Entonces, cuando se tiene un movimiento de rotación con respecto a un eje fijo, la velocidad se calcula como la velocidad angular del cuerpo cruz el vector de posición del punto que se va a analizar. En este caso se analiza el punto E, que es el punto de conexión con el siguiente eslabón. Inicialmente se debe plantear el vector de posición. Entonces el vector va del centro de rotación, que es el punto A, al punto B, que es el que se va a analizar. Se debe tener claro que el sistema de referencias que se va a utilizar es el sistema XY horizontal vertical, que generalmente se utiliza en este tipo de ejercicios. Entonces conocemos que la velocidad angular es menos 12, es un vector menos 12 dirigido a lo largo del eje Z. El menos es porque el vector va dirigido en sentido horario. Y el vector de posición es un vector que solamente está dirigido a lo largo del eje Y mide 200 milímetros, es decir, 0.2 metros. Ahora se reemplazan estos valores en la ecuación de velocidad y realizando el producto cruz de menos 12K cruz 0,2J, K cruz J nos da menos I por el menos que tiene la velocidad angular. Lo que vamos a tener es un vector que mide 2,4 metros sobre segundo y va dirigido a lo largo del eje X.
siempre el vector de velocidad va a ser perpendicular al vector de posición. Y en este caso va dirigido hacia la derecha, hacia el lado positivo del eje X. Se va a analizar ahora la velocidad del cuerpo CD. En este caso también tenemos un punto fijo D alrededor del cual está rotando todo el cuerpo. Entonces tenemos un movimiento de rotación con respecto a un eje fijo, en este caso el eje que pasa a través del punto D. Y la ecuación que define la velocidad en rotación es la que teníamos para el cuerpo AB. Es decir, que la velocidad es el producto cruz de la velocidad angular del cuerpo por el vector de posición de C con respecto a D. El vector de posición es un vector que va desde el punto de rotación hasta el punto que se va a analizar, entonces va desde el punto D hasta el punto C. Y como se tienen las dimensiones de todo el eslabón, sabemos que el vector R de C con respecto a D es menos 0,35 en el eje X más 0,35 en el eje Y. Estas unidades son metros. Ahora, la velocidad angular es un vector que no se conoce, pero que va dirigido a lo largo del eje Z. En este caso, entonces lo que se debe hacer es suponer un sentido de giro. Lo indicado es suponer un sentido siempre antihorario, es decir, un vector positivo a lo largo del eje Z. Entonces, el vector omega CD es un vector que va dirigido a lo largo del eje Z, cuya magnitud es omega CD. Se deben reemplazar estos valores en la ecuación de velocidad y se debe solucionar esta ecuación de velocidad de tal forma que obtenemos que la velocidad de C nos da menos omega CD por 0,35 en el eje X menos omega CD por 0,35 en el eje Y. Esto nos da un vector que es perpendicular al vector de posición CD y que va en la dirección de giro de la velocidad angular. Ahora se analiza el cuerpo BC. Este cuerpo va a tener un movimiento plano general, es decir, un movimiento que tiene tanto traslación como rotación. En este caso, entonces, la velocidad de un punto, en este caso vamos a analizar la velocidad del punto C, es igual a la velocidad del punto B, que es el punto contrario del cual también se conoce ya la velocidad, más la velocidad angular del cuerpo cruzada con el vector de posición de C con respecto a B. Cabe recordar que los dos elementos BC y BB son velocidades absolutas y que corresponden a la fase de traslación, donde todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad. Y el término omega cruz R corresponde a la fase de rotación en la cual se está suponiendo que el punto B permanece quieto y el punto C rota alrededor de él. Lo que acabamos de ver es el diagrama de velocidades donde estamos dibujando las velocidades conocidas de los dos puntos. La velocidad de B que se encontró a partir del análisis del elemento AB y la velocidad de C que se obtuvo a partir del análisis del movimiento del cuerpo CD. Tenemos los valores que encontramos anteriormente. Ahora, el vector de posición en este caso va desde el punto B, que es el que se considera fijo, al punto C, que es el cuerpo que se considera en rotación. En este caso es un vector que tiene componentes punto 3 sobre el eje X y punto 15 sobre el eje Y. La velocidad angular del cuerpo tampoco se conoce, se vuelve a suponer su sentido, en este caso se vuelve a suponer
en sentido antihorario, es decir, positiva en el eje Z. Ahora, si se reemplazan todos los valores que tenemos en pantalla, velocidad de B, velocidad de C, vector de posición de C con respecto a B y velocidad angular del cuerpo BC, en la ecuación de velocidad lo que tenemos es lo que se está mostrando actualmente, es decir, menos omega CD por punto 35 en I menos omega CD por punto 35 en J, es decir, la velocidad de C es igual a 2.4 I velocidad de B más omega BC en Z cruz 0.3 en I más 0.15 en J, que es el vector de posición. Si se solucionan el producto cruz, lo que vamos a tener finalmente es la ecuación que está en este momento en pantalla. Ahora, ya conociendo la relación de velocidades que se encontró anteriormente, lo que nos queda es solucionar la misma. ¿Cómo se soluciona esta igualdad donde tenemos vectores? Lo que debemos hacer es mirar los términos que están en X, es decir, los que están acompañados por Y, y los términos en Y, es decir, los que están acompañados por J. Entonces, en X, en la ecuación inicial, tenemos menos omega CD por 0,35 al lado izquierdo, 2,4 y menos 0,15 omega BC. Y en Y tenemos menos omega CD por 0,35 al lado izquierdo y 0,3 omega BC al otro lado de la igualdad. Lo que tenemos es un sistema 2×2 que puede solucionarse por cualquier método matemático y que al resolverse obtenemos que omega BC mide 5,333 radianes sobre segundo y omega CD menos 4,571 radian sobre segundo. El signo negativo que se obtuvo en esta velocidad angular quiere decir que el sentido que se asumió inicialmente no corresponde, sino que es en sentido contrario. Es decir, se asumió en sentido antihorario. Al darnos negativo, lo que quiere indicar es que la velocidad es en sentido horario. Siempre se debe hacer inicialmente el análisis de velocidad para obtener los valores de las velocidades angulares de todos los cuerpos, para poder ahora sí analizar la aceleración. La aceleración también, al igual que la velocidad, se hace analizando cuerpo por cuerpo. Comenzamos con el cuerpo AB, del cual ya conocemos velocidad y aceleración angular. Sabemos ya que es un cuerpo que está en rotación con respecto al punto A. Y la ecuación que nos da la aceleración de cualquier punto de un cuerpo que está en rotación es la que tenemos en pantalla, donde tenemos alfa del cuerpo cruz el vector de posición del punto. Este elemento de la ecuación corresponde a la aceleración tangencial, que siempre va a ser perpendicular al vector de posición. Menos omega B, en este caso omega visto solamente como su magnitud por el vector R de B, y este componente es la aceleración normal del punto. Este vector de aceleración normal siempre es un vector que es contrario al vector de posición. Ahora, conocemos todos los términos de la ecuación. El vector punto 2J, el vector de posición, la aceleración 100 en el eje Z, y como es en sentido antihorario, es positivo, y la magnitud de la velocidad angular, que son 12 radianes sobre segundo. Reemplazando los valores en la ecuación, lo que vamos a obtener finalmente es que la aceleración del punto B es menos 20 en I, esa es la componente tangencial, la que obtenemos al multiplicar 100K por 0,2J, menos 28,8 es la componente normal, que es la que se obtiene de 12 al cuadrado por 0,2, y estos vectores los podemos ver en la imagen.
Esta es la aceleración normal, este es el vector de aceleración normal, siempre dirigido hacia el centro de rotación y contrario al vector de posición. Y la componente tangencial, que siempre es perpendicular al vector de posición y es en el sentido que nos está indicando la aceleración angular. Ahora se debe analizar el cuerpo CD, que es el que ya conocemos también, que tiene un movimiento de rotación con respecto a un eje fijo. La ecuación de aceleración es la misma que observamos para el cuerpo AB. La aceleración angular del cuerpo no se conoce, se va a suponer nuevamente que es en sentido antihorario, es decir, que es un vector positivo a lo largo del eje Z. Tomando estas consideraciones y conociendo ya el vector de posición de C con respecto a D, pues lo que tenemos es el vector de posición, que es menos 0,35 en X más 0,35 en Y, el vector de aceleración angular, cuya magnitud es alfa CD y va dirigido a lo largo del eje Z, y la velocidad angular que se encontró anteriormente, que son 4,571 radianes sobre segundo. Se deben entonces reemplazar los valores en la ecuación de aceleración y resolviendo esta ecuación, organizando los términos, finalmente obtenemos que la aceleración de C en el eje X son 7,313 menos 0,35 alfa CD y en el eje Y son menos 7,313 más 0,35 alfa CD. Esa es la aceleración del punto C, mirada desde el cuerpo CD, que es un elemento que está en rotación. Ahora, se debe analizar el cuerpo BC finalmente, que es el cuerpo que tiene movimiento plano general. En este caso, lo que debemos adicionar a la ecuación es el término AB. Estos dos términos son los términos de aceleraciones absolutas que corresponden a la fase de traslación, es decir, cuando se supone que todos los puntos del cuerpo tienen la misma aceleración, y los otros dos términos corresponden a la parte de rotación en la cual se está suponiendo que el punto B permanece fijo y el resto del cuerpo rota alrededor de él. La aceleración angular del cuerpo se va a volver a suponer en sentido antihorario. Y tenemos entonces el vector de posición de C con respecto a B, que son 0,3 en X más 0,15 en Y. Estos valores vienen dados de la geometría del cuerpo. El vector de aceleración angular, que es un vector que va dirigido a lo largo del eje Z positivo. Y la velocidad angular que se encontró anteriormente, que tiene un valor de 5,333 radianes sobre segundo. Conocemos la aceleración de C de las ecuaciones anteriores, del desarrollo anterior, del análisis del cuerpo CD. Conocemos la aceleración de B del análisis del cuerpo AB. Debemos entonces reemplazar todos estos valores en la ecuación de aceleración, la cual nos va a quedar de la forma en que está en pantalla. Al lado izquierdo tenemos la aceleración del punto C. Al lado derecho tenemos la aceleración de B. Tenemos la aceleración angular cruzada con el vector de posición de C con respecto a B. Tenemos la velocidad angular como magnitud multiplicada por el vector de posición de C con respecto a B. Ahora debemos entonces solucionar esta ecuación que obtuvimos al analizar el cuerpo BC. E igual que se hizo en la parte de velocidades, lo que se debe hacer es revisar los términos que están en X. Entonces en X lo que tenemos es
7,313 menos 0,35 alfa CD va a ser igual a menos 20 K cruz J nos da menos 100, entonces va a ser menos 0,15 alfa BC menos 5.333 al cuadrado por 0.3. Esto nos da la ecuación que tenemos en pantalla, 7,313 menos 0,35 alfa CD, que va a ser igual a menos 20 menos 0,15 alfa BC menos 8,532. Lo mismo se debe hacer con los términos en Y. Entonces se igualan los términos en Y en la ecuación de aceleraciones, de lo cual tenemos que menos 7,313 más 0,35 alfa CD es igual a menos 28,8 más 0,3 alfa BC menos 4,266. Lo que nos queda finalmente es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se debe solucionar por algún método matemático y cuyo resultado es que la aceleración angular CD son 92,803 radianes sobre segundo al cuadrado y la aceleración angular BC es menos 22,427 radianes sobre segundo al cuadrado. Otra vez, el signo negativo implica que el sentido que se asumió de la aceleración angular BC no corresponde. Entonces, esta aceleración es una aceleración en sentido horario. Muchas gracias.